Hola, buenas tardes. Como cada domingo, quiero darle la bienvenida a todos los que estáis conectados y estáis viendo hoy este vídeo. Y hoy es 5 de julio, domingo, y como cada domingo es el Día del Señor. Pues estamos otra vez aquí para compartir con vosotros la palabra de Dios. Y hoy quiero hacerlo pues basándome en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, donde quiero explicar un poco una historia muy bonita en la que vamos a hablar. Imagino que todas las mujeres y todo hombre, como es natural, eh, sueña algún día, ¿verdad?, con casarse, con tener una familia, con tener hijos. Eh, y esto es más o menos de lo que trata el tema, la lectura, el capítulo de lo que hoy me quiero yo centrar. No he dicho que en el capítulo 1 que vamos a hablar, yo me quiero centrar especialmente en 3 o 4 versículos que ya más adelante pues eh, hablaremos de él, pero para que entendáis un poco de qué va la historia de este texto que vamos a hablar, os voy a explicar un poco el contexto, porque si no entendéis un poco el contexto y os lo explico, pues vamos a estar un poco, pues, sin saber por dónde van los tiros, ¿verdad? Bueno, esta es una historia que habla de Ana. Ana era una mujer estéril. Esta mujer, pues, estaba casada con Elcana. Elcana, a la vez de estar casada con Ana, tenía también otra esposa que era Kenina. eh, y esta, perdón, Penina, su nombre es Penina, y Ana era estéril y no podía dar descendencia a su esposo, a Elcana, pero Penina sí que podía y le daba hijos, siendo esta mujer mm, su segunda mujer, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? En aquel entonces pues se le llamaba como si fuera la esclava, ¿no? Su sirvienta. Pero su real mujer, su esposa era Ana, y Ana pues no le podía dar hijos por el motivo de que ella era estéril. En aquel entonces era muy importante que un hombre pudiera tener descendencia porque se estilaba mucho y era algo básico, importantísimo, que el primer hijo que tuviera fuese varón para que fuese el primogénito, porque en aquel entonces se estilaba mucho lo que era la primogenitura, de que todas las cosas, cuando el padre iba haciendo mayor o se moría, todos los poderes, todas las cosas y todo el respeto, toda la autoridad pasaba a ser parte del primogénito, de su primer hijo. Pero claro, tenía que ser de parte de su mujer legal. Y esta historia pues habla de que la que le daba un poco la descendencia a su marido no era Ana, sino era Penina. Y Penina dice que a Ana la tenía enrabietada, la tenía siempre amargada, la tenía eh, acosada, se reía, se burlaba de ella, y Ana dice que estaba muy triste, con mucho dolor en su corazón, con mucha pena, porque ella, su deseo era darle hijos a su marido y ella también al mismo tiempo poder ser madre, ¿verdad? Como a cada mujer, esto es lo más bonito del mundo, poder tener hijos o hijas y poder tener una familia bonita y vivir juntos, ¿verdad? Pero dice que este hombre, al tener su otra mujer, Ana mandaba a Penina, a su sirvienta, a que se acostara con el Cana, con su marido, porque ya que ella no podía dar descendencia, que pudiera ser por lo menos a través de su esclava, de Penina. Entonces, pues en aquel entonces la vida era muy dura, era muy sacrificada y era, como veis, unos momentos muy, muy lastimosos y muy dolorosos para Ana, porque qué mujer le gustaría poder compartir o tener, no gustar, sino tener que compartir su esposo con otra mujer, a ninguna, ¿verdad? Y menos siendo tu otra mujer, tu sirvienta,
pero no había más remedio para darle el gusto a tu marido de poder tener descendencia y tener primogenitura, pues tenía que hacer de esta manera. Entonces dice que Penina dice que se burlaba mucho de ella porque al ser la sierva, ella estaba mejor vista que Ana. Al ser Ana la que no daba hijos y Penina sí, la sierva sí, pues estaba mejor visto a la sierva que a ella misma. Y dice que Penina la tenía irritada, se burlaba, como he dicho, porque ella siendo sierva le estaba dando generación, le estaba dando descendencia a su señor y no a Ana. Y dice que Ana, pues entonces ella no podía dormir, no comía prácticamente, estaba angustiada, estaba amargada, porque ella su deseo era darle hijos a su señor, o sea, a su marido. Desde el principio de la historia de la humanidad, en la Biblia, en el Génesis, creo que en el capítulo 3, versículo 15-16, Dios ya a la mujer dice que le promete que de ella saldría el Mesías. El Mesías era Jesús, el Salvador de este mundo. Y entonces, desde ese tiempo, desde el principio hasta todo lo que es el Antiguo Testamento, todas las mujeres que quedaban en estado, que quedaban encinta, tenían el deseo de que ese hijo que traían en su vientre pudiera ser el elegido, pudiera ser el Mesías del que Dios prometió, ¿verdad? Pero no era así. El Mesías ya fue profetizado que saldría de una mujer escogida, tal y tal, y todos sabemos la historia, ¿verdad? Que sería María. En el pueblo de Israel estaba muy mal visto. En aquellos años, en aquellos entonces, estaba muy mal visto que una mujer pues no pudiera dar a luz, no pudiera tener descendencia y que fuera estéril. Eh, y entonces estas mujeres eran como llamadas como inmundas, eran mujeres que la apartaban de la sociedad, la retiraban de la gente y intentaban pues como mirarla por encima del hombro, ¿no? Mira, ahí va Ana, esta es la que no puede tener hijos, qué pena de ella, ¿verdad? Qué desgraciadita que es. Y siempre era el riquirrafe, ¿no? Del comentario siempre por las calles, de cada vez que iba a comprar o iba al mercado o iba a algún sitio y la veía, mira, ahí va Ana, ahí va la mujer del Cana, esta mujer, qué desgraciadita es la pobre, yo no quiero saber nada de ella porque ella es inmunda, no puede tener hijos y la tenían, siempre la tenían así, la veían de esta manera y era una pena porque en aquel entonces se vivía de esa manera. También es importante subrayar de que los hijos que Penina tenía, Penina o cualquier sierva de cualquier señor, pasaban, en aquel entonces había una ley, una normativa, unas leyes, que esos hijos que tenía el señor con su sierva pasaban automáticamente a ser hijos directos de su señor y de su señora, y dejaba de ser hijo de su sierva, ¿vale? Para que pudiera, como he dicho anteriormente, tener descendencia y poder tener familia. En la Biblia hay muchos casos de personas, de mujeres, que dicen que eran estériles, que no podían tener hijos, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y por el poder de Dios, las mujeres que eran rectas y firmes y fieles a Dios, que creían en Dios fielmente, de corazón y con fe, Dios le concedía sus deseos. Y había de estas mujeres, de las que había bastantes mujeres, las que menciona la Biblia, había muchas de las que eran estériles a las que le concedió Dios el deseo de poder tener hijos. Y voy a poner algunos ejemplos. Está el caso de Zara, que era estéril y Dios le concedió hijos. Está el caso también, creo que de Raquel, si no me equivoco, que también era estéril y Dios también le concedió tener hijos. Está el caso de Ana, que es el caso que vamos a hablar, y algunos otros, pero vamos, tampoco vamos a entrar mucho en quién eran y quién no eran, pero había muchos casos. Eh, como he dicho, no es para nada agradable
el tener que ser una mujer estéril y no poder procrear ni dar a tu marido descendencia, y tener casi que por obligación prestar a tu sierva, a tu marido, para que puedan hacerlo y tener descendencia, ¿verdad? Lo pasaban muy mal en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, y esto era una ley y una norma que se hacía para que esto tuviese que seguir la descendencia de cada familia en aquellos días. Gracias a Dios, y menos mal que los tiempos han cambiado mucho, bueno, mucho, mucho demasiado, diría yo ya, porque con todo esto ya del feminismo radical que está viendo y de otros temas, de puntos, de cosas, de que no quiero entrar en detalles, creo que se está excediendo ya el tema, el caso demasiado, pero no quiero entrar en esos temas porque el tema que yo voy a dar no va sobre eso, sino va sobre Ana, y no quiero meterme en ese tipo de cosas que no son ni bíblicas ni son, son más bien polémicas y no son cosas que ayudan, sino más bien es para traer problemas. Ana dice que se sentía muy triste, muy deprimida y muy angustiada y con mucha pena en su corazón porque Dios dice que no la bendecía con un hijo, y al mismo tiempo no podía ser ni madre ni descendiente para su marido. Ana dice que se sentía muy infeliz porque dice que veía a todas las mujeres que ella conocía y con la que ella tenía trato, y lo veía con sus hijos, y ella era la única que veía que no podía llevar a su hijo al colegio, ni podía llevarlo a la compra con ella, ni podía ponerlo a jugar con otros niños porque no tenía hijos. Pero Ana tenía tanto deseo en su corazón de tener un hijo que dice que decidió ir sola al templo a orar a Dios. Elcana, su marido, cada año dice que cogía y subía al templo de su ciudad para dar adoración y prestar tributo y adoración en el templo a Jehová, a Dios, y dice que él, cuando llegaba este momento, dice que él daba la parte correspondiente a Penina, su otra mujer, a sus hijos, y dice, y también a Sara, dice, pero a Sara, a su mujer, dice que le daba una parte escogida y especial que tenía apartada para ella, porque amaba más a Ana que a Penina. Dice que entonces Penina, en una de estas veces que fueron al templo, perdón, Ana, una de estas veces que fueron al templo, Elcana, su mujer y su sierva, dice que Ana se apartó de Elcana y dice que aprovechó una oportunidad y dice que se hincó de rodillas ahí en el templo y dice que oró a Dios y dice que allí derramó su alma a Dios en oración con toda su fe y con todo su deseo de que Dios le pudiera dar ese deseo que ella tenía. Dice que ella orando lloró fervientemente y suplicó a Dios su deseo, hasta tal punto, fijaos bien, que dice que el sacerdote que estaba allí, Elí, el sacerdote se llamaba Elí, dice que pensó que esta mujer estaba embriagada, estaba borracha, porque dice que la escuchaba de rodillas murmurar y llorar y gemir de tanto dolor, y él pensaba que como no la oía oír, no la escuchaba hablar, pues creía que estaba borracha. Y es que dice que la lectura dice que Ana oraba hacia dentro, o sea, oraba, murmuraba, pero murmuraba en voz bajita. Señor, te di gracias, Señor, te pido que tú me ayudes. Y dice que Elí, el sacerdote, no la oía hablar, no la escuchaba hablar, simplemente la escuchaba murmurar y llorar. Y él pensaba que estaba borracha, llena de vino, ebria de vino, y dijo que le dijo eh, que terminara pronto, en pocas palabras, que terminara pronto y que se fuera para dormir la borrachera, ¿no? Entonces dice que Ana, pues, cuando terminó de orar, le dijo a Elí, al sacerdote,
mira, mi señor, yo no estoy borracha, yo no estoy ebria, yo no he bebido ni vino ni sidra, dice el texto más adelante. Solamente he venido aquí a derramar mi alma delante del Señor, de Jehová, para pedir este deseo, para suplicarle esta necesidad que yo tengo en mi alma, que es poder estar en estado y ofrecer mi hijo luego más adelante a Dios, a Jehová. Entonces, pues bueno, ya veremos más o menos más adelante la historia cómo va. Hay, y es normal, hay muchas parejas que cuando se casan piensan siempre, ¿no?, en establecer su familia y buscan tener un hijo, pero por motivos que no sabemos, pasa el tiempo y pasa los años y ese niño pues no llega y empieza a desesperarnos un poco, ¿verdad? A entristecernos, a, a hacernos pensar de que Dios parece que nos está dando la espalda, a que Dios parece que no quiere saber de nosotros, que Dios ha tapado sus oídos y no nos quiere escuchar, que no quiere saber nada de lo que le pedimos. Eh, y deseamos tanto a veces que el Señor nos dé aquello que deseamos, que le pedimos y a veces casi le obligamos a que escuche nuestra oración y nos dé ese deseo que nosotros queremos, ¿verdad? Quiero que sepas una cosa, Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios siempre oye nuestras oraciones. Pero quiero que sepas una cosa que es importante, que la oración no es para que tú le obligues a Dios a que te dé lo que tú quieres, que no es para que Dios haga obligatoriamente lo que tú le estás pidiendo. La oración es algo, es un medio y un privilegio que Dios nos ha dado para poder usar y poder estar en contacto para hablar con Él y darle gracias y pedirle y exponerle nuestros problemas delante de Él, pero no para que aprovechemos y creamos que a través de la oración podamos nosotros obligar a Dios a que se haga realidad el deseo que tenemos. Dios hará realidad o no, según Él crea conveniente y sea su voluntad, con nuestra vida y con nuestro deseo, según Él vea, conforme a lo que Él crea conveniente. Hay muchas cosas que Dios no permite en nuestra vida que ocurra al momento o que no ocurra nunca. Puede ser, por ejemplo, puede ser una de ellas, este caso que estamos hablando, ¿verdad? De que no te permita poder tener hijos, como a Ana. Pero no me preguntes a mí el motivo de por qué ocurre estas cosas, por qué suelen llegar esto a ocurrir. Cuando estemos en el cielo, cuando muramos y estemos en el cielo, tendrás tiempo de preguntarle a Dios y pedirle explicaciones a Dios por qué aquellas cosas ocurren sin poderla entender. Pero no me lo preguntes a mí porque yo ni soy Dios ni lo sé explicar. Y cuando estés allí en el cielo, seguramente el Señor te explicará el problema. Seguro que Dios tendrá motivos sobrados para que esto que está ocurriendo ocurra así y de esa manera. Si cuando oramos, hermanos y amigos, no tenemos claro, ni estamos seguros, ni lo hacemos con fe, lo que estamos orando no sabemos cómo lo estamos haciendo, tenemos primeramente que aprender a orar. Pero os voy a decir otra cosa. Si tú cuando oras delante de Dios de corazón, con fe, y tú abres tu corazón a Dios como Ana lo hizo, y derramas tu corazón delante de Dios, y cuando terminas de orar, te vas, y te vas preocupado, pensando si el Señor me dará el deseo que yo le he pedido, me dará aquello que yo quiero que haga, me dará o hará cumplir aquello que yo le estoy pidiendo. Y me voy pensando y dándole vueltas
a esa situación y de noche no duermo pensando en eso que estoy bien, diciéndole a Dios en oración, y estoy comiendo y no tengo ganas de comer porque en mi estómago no me entra comida por los nervios de pensar en aquello que he puesto en las manos de Dios, si tú oras y oras de esa manera, sin estar seguro, desconfiando plenamente en Dios, ¿para qué oras? ¿Para qué te pones delante de Dios de rodillas? ¿Para qué vas a buscarle a Él y depositas tu confianza en Él si luego tú sigues R que R y dale que te pego a lo mismo, si ya has puesto las cosas en las manos de Dios? Deja que Dios se encargue y que Dios obre y trabaje y haga las cosas según Él crea conveniente y según sea su voluntad, y descansa en paz. Seguramente el Señor sabe muy bien lo que hace, Él siempre cumple su promesa y Él nunca falla porque Él es un Dios justo, un Dios todopoderoso. Pero no podemos decirle a Dios, ni obligarle a Dios a que haga las cosas como yo le he dicho, cuando yo quiero y para allá, porque estamos entonces muy equivocados con Dios. Vamos a ver en el versículo que yo me quería centrar, que eran los versículos, era entre el 15 y el 20, más o menos estos 4 o 5 versículos, dice que, como he dicho anteriormente, que Ana dice que le responde al sacerdote Eli y le dice, mi señor, yo no estoy ebria, yo no estoy borracha, yo he venido aquí para derramar mi alma delante del Señor en oración, porque se sentía afligida, se sentía tan angustiada, con tanta tristeza, que su corazón ya no podía soportar más tiempo así, aguantando la burla de la otra mujer, de Penina, porque dice que se reía, se burlaba, se cachondeaba, la ponía en evidencia delante de las demás mujeres y delante de su marido, del Cana, y la ponía en ridículo, y ella dice que Ana sufría mucho por esto, y Penina, que lo sabía y que le podía dar hijos a su señor, dice que ella se burlaba de Ana, siendo ella la sierva, se regodeaba más de ella, diciéndole, mira, yo soy la esclava, yo soy la sierva de tu marido, tu sierva, pero yo le doy hijos, no soy como tú, que eres inservible, no vales para nada, no le puedes dar descendencia, pero yo sí. Y eso a Ana la agobiaba, la amargaba tanto, porque Penina no paraba de meterse y burlarse de ella. Pero ahora vamos a ver el poder de Dios y vamos a ver en los siguientes versículos cómo Elí el sacerdote, cuando la escucha lo que le dice, Elí le responde estas palabras tan bonitas y le dice, Elí le responde y le dice a Ana, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque aquí hay dos cosas importantes. La primera de ellas es que debes de ir siempre a buscar a Dios con un corazón puro, un corazón sincero, y debes de hincar tu rodilla delante de Él y derramar tu alma delante de Dios. La segunda cosa que quiero que sepas que es importante y que debes hacer es que lo hagas con sinceridad, pero que una vez que haga todo esto y termines, vete en paz. Como le dijo Elí, vete en paz. Pero te voy a decir algo que es muy importante, porque si esto no lo llevamos a cabo, no sirve de nada. Si tú vas y derrama tu alma delante de Dios, tiene que ser con sinceridad, de puro corazón, con pura fe, con sentimiento puro y vivo, porque es un deseo real que tú tienes en tu corazón y el Señor conoce el corazón de cada persona y Dios seguramente obrará en tu deseo. Si le pides a Dios y derramaste tu alma delante de Él, confía en Él, no dudes nunca de Él.
Dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos a Dios de corazón y con fe, ponlo en sus manos, que Él hará, Él lo hará. Ahora, cuando esto ocurre, hermanos, cuando Ana dice que cuando ella derramó su alma delante de Dios, dice que le dijo el sacerdote, ahora vete en paz. Porque la paz, hermanos, es la primera condición que tú vas a poder ver en tu vida dentro de lo que es el poder de Dios y la grandeza de Dios trabajando en la misericordia y dándote a ti aquello que tú necesitas. La primera condición que verás será la grandeza y el poder de Dios obrando en tu vida. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Sigamos leyendo el texto, el versículo 17, que dice, y el Dios de Israel, esta expresión de el Dios de Israel se usaba siempre cuando se iba a dirigir al pueblo de Dios. Cada vez que Dios se dirige a su pueblo, se decía o se dice el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios siempre estaba siendo ayudado por su Creador, siempre estaba intentando de ayudar en todas las cosas a su pueblo en los momentos difíciles. Pero ese Dios al que yo me estoy refiriendo, no es el Dios que había en aquellos entonces que creaban de barro, que creaban de oro, o que hacían becerros, que hacían idolatría el pueblo de Israel, porque recordáis que cuando Moisés subió al monte para recoger las tablas de la ley, los 10 mandamientos, dice que cuando bajó se encontró una corrupción, allí liados todos y adorando a ídolos que hicieron de oro, un becerro y otros tantos. No estoy hablando de estos dioses en minúscula. Yo cuando estoy hablando del Dios de Israel, me estoy refiriendo al Todopoderoso, al único Dios justo y verdadero, al único Dios que creó los cielos, el universo, las galaxias, el cosmos, al único Dios que creó los montes, los lagos, los ríos, que creó la naturaleza, al hombre. A ese Dios todopoderoso es al Dios que yo me refiero, a ese Dios de Israel, a ese Dios que cuando el pueblo de Israel dice que empezó, sabéis más o menos la historia, no quiero entrar en ese tema porque sería otra predicación. Dice que Dios mandó a Moisés a que fuera a Egipto para que hablara con el faraón y el faraón dejara en libertad a su pueblo, lo dejara libre de la esclavitud y lo dejara salir. En fin, convenció que fuese así y el faraón pues dejó en libertad al pueblo de la esclavitud y lo dejó que saliera con Moisés. Y dice que bueno, que el pueblo pues empezaron a caminar y Moisés le dijo, Señor, pero ¿dónde voy yo con tanta gente? Yo no sé qué hacer con ellos, ¿a dónde me dirijo? Y empezaron a andar por el desierto y todos sabéis que estuvo pues 40 años vagando por el desierto, dando vueltas. Eh, pero ese Dios que dice que hizo tantos milagros, ese Dios que hizo que cuando el pueblo de Israel se encontró pegado al mar Rojo sin salida y sabía que el faraón había mandado nuevamente en su cabeza, se había vuelto medio loco otra vez, había dicho, yo cómo voy a dejar al pueblo de Israel que se marche así, porque sí, ahora mismo voy yo por ellos y me encargo de perseguirlo y matarlo unos por uno hasta que caigan todos. Y dice que cogió a un gran ejército y salió por el desierto a buscarlo y dice que ya estaba cerca de ellos y el pueblo de Israel se encontraba pues entre el Mar Rojo a sus espaldas y los egipcios que venían hacia ellos y bueno pues el pueblo de Israel decía que hasta aquí hemos llegado, se acabó todo lo que quedaba. Pero el Señor, el Dios, el Todopoderoso, dice que
hizo grandes milagros, ¿no? Y dice que consiguió abrir el Mar Rojo y que cuando tenían hambre, dice que le dio de comer y, y cuando tenían sed le dijo a Moisés que diera sobre la roca y manó agua para que pudieran beber, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad que el pueblo de Israel pasó por muchos grandes problemas y dificultades. Fijaos hasta qué punto eh, que el pueblo de Israel llegó a un momento extremo de hambre, que dice que habían gastado ya todo lo que tenían, y dice que se reunió el consejo del pueblo de allí para hablar con Moisés y le dijeron a Moisés, Moisés, ¿para qué nos has sacado de Egipto? ¿Para traernos aquí al desierto y morir de hambre? Ya no tenemos que comer y están muriendo cientos de personas. En Egipto éramos esclavos y trabajábamos y duramente de sol a sol y nos daban de latigazos. Dice, pero teníamos un lugar donde comer y cuando terminábamos teníamos un lugar donde dormir, que era nuestro hogar. Y tú nos has sacado de la esclavitud, nos has traído aquí al desierto. ¿Para qué? ¿Para morir aquí de hambre? Mejor nos hubieras dejado allí. Y dice que Moisés agachó su cabeza y se retiró y dice que buscó a Jehová, buscó a Dios, y dice que delante de Dios se hincó de rodillas, y dice que abrió su corazón y derramó su alma delante de Dios, y le dijo, Señor, tú me enviaste al pueblo de Egipto para sacar a tu pueblo de la esclavitud y llevarlo por el desierto. Yo no te pedí nada, pero ¿por qué nos traes hasta aquí y nos hace morir de hambre? Y dice que Moisés expuso su petición delante de Dios y Dios le contestó a Moisés y le dijo, Moisés, habla con el pueblo y dile que esta noche se van a acostar sin comer, van a pasar hambre, pero que mañana muy de temprano, que madruguen, que se levanten al amanecer, porque mañana verán la gloria de Dios y el poder de Dios. Y dicen que por la mañana, cuando Moisés se lo había comunicado por la mañana muy de temprano, dice que abrieron sus carpas y cuando se asomaron, dice que vieron el suelo entero blanco y había enviado Dios maná del cielo que cayera sobre ellos para que no le faltara ya nunca más el hambre. Y así pudieron seguir comiendo y estando mantenidos y teniendo comida todos los días. Cada día que pasaba, Dios dice que mandaba maná del cielo. Y así todo el pueblo de Israel siempre se quejaba, porque decían que se reunieron otra vez con Moisés y le dijeron a Moisés, Moisés, ya estamos hartos de este maná tan liviano, tenemos ganas de comer otras cosas, habla con Dios y dile que ya no queremos más tanto el pan, el maná que nos manda del cielo, que nos mande carne, que queremos comer carne, que hace ya mucho tiempo que no comemos carne. Y dice que los hartó también de carne. Dice que le mandó una bandada de codornices o perdices, no me acuerdo, y dice que comieron carne, maná y carne, en fin, siempre fueron escuchados por la voz de Dios y le suministró siempre todo aquello que necesitaba. Durante el día dice que en el desierto hacía una temperatura impresionante de altas temperaturas y dice que Dios ponía siempre sobre ellos, según ellos caminaban, una nube que les daba oscuridad, o sea, le daba sombra para que no tuvieran calor. Y durante la noche dice que la temperatura bajaba bruscamente a -0 y dice que para que no tuvieran frío, dice que ponían sobre él, sobre el pueblo, unas columnas de fuego dando vueltas para que calentaran al pueblo de Israel. En fin, estas son historias que no van con el tema, pero para que sepáis un poco a lo que me refiero con el pueblo de Israel y el Dios de Israel. El Dios de Israel era un Dios todopoderoso. Ese Dios al que yo me refiero, al Dios de Israel, ese Dios que antes se habla y se menciona en el Antiguo Testamento, ese Dios que hizo tantos milagros, ese Dios tan poderoso, ese Dios de Moisés, de Abraham, de José, de Job, ese mismo Dios de antes, ese es el mismo Dios tuyo y el mismo Dios mío. Ese Dios es el que te ayuda a ti y el que me va a ayudar a mí. El mismo Dios de antes es el mismo Dios de poder
que va a hacer milagros en tu vida. Ahora viene una parte muy interesante que es donde se ve mucho el poder y la situación donde Dios obra en la vida de estas personas. Dice que Ana creyó con tanta fe en lo que había orado en aquel templo, que dice que, fijaos bien, lo que sigue diciendo el versículo 18, que dice que ella misma dice que dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Ahora viene algo muy interesante. Dice que ella, que Ana se fue, la mujer se fue por su camino y dice, oíd bien, dice que comió y que ya no estuvo más triste. Ella se fue por su camino y comió y ya no estuvo más triste. Bueno, y sigue diciendo más adelante el versículo 19 y 20 y 21 y 22 y 23 hasta el 24, 25, que su marido dice que más adelante llegó otra vez, su marido la visitó a Ana, el Cana visitó a Ana, fue a la tienda donde dormía Ana y estuvo con ella, y dice que Jehová se acordó de Ana y que quedó encinta. Y dice que de ella nació un varón hermoso y que le puso por nombre Samuel. Pero fijaos bien en algo muy importante, algo que le recuerda el Cana a Ana, a su mujer. Y le dice el Cana a su mujer, a Ana, le dice la siguiente: para que no se te olvide, Ana, te voy a recordar algo que es importante que lo sepa, que no se te pase de largo. Acuérdate de lo que le prometiste a Dios si te dejaba encinta y te prometía un hijo. Ahora acuérdate tú y cumple tú con Dios. Y vamos a ver en el versículo 23 qué es lo que le dice y qué es lo que le recuerda. Y le dice: solamente quiero que cumplas, le dice el Cana, su marido, a Ana, le dice: Ana, acuérdate ahora tú que Dios ya ha cumplido. Tú le pediste de corazón, con sinceridad, derramaste tu alma delante de Él y Dios ha oído tu oración y ha cumplido. Ahora acuérdate tú de Dios y cumple con Él. Y le dice: solamente quiero que cumplas ahora con Jehová, con tu palabra. ¿Y sabéis cuál fue aquella cosa que ella le prometió a Dios en oración en el templo? ¿Os acordáis? Pues ella dice que le dijo que si ella era oída por Dios y le daba un hijo, ella dedicaría a su hijo solamente para Jehová, desde pequeño y para todos los días de su vida. Eso fue lo que el Cana le recordó a Ana, que no se le pasara de largo, que no se le olvidara, porque Dios cumplió su promesa. Dios fue justo y le dio su deseo. Y ahora ella tenía que cumplir su palabra con Dios y prometer y hacer lo que había dicho que haría. Hay una anécdota muy graciosa, muy bonita, que es pequeñita, es cortita, pero es muy graciosa. Dice que iba un hombre con su camión, una furgoneta de esta que va abierta por detrás para poder cargar cosas, y iba por la carretera conduciendo su furgoneta y vio el arcén, por la cuneta, a una mujer cargada con una arpaca de esta de trigo, de paja, una arpaca de paja. Y dice que el hombre paró, se echó a la cuneta, se bajó y le dijo: señora, súbase a la furgoneta que yo la llevo, que me da cosa verla así, y hombre, eso pesa y yo voy para allá y la puedo acercar. Y la mujer se subió y muchas gracias, muchas gracias. Se subió, el hombre cogió, se montó en el coche, arrancó, empezó a caminar y cuando mira por el retrovisor, dice que la ve por el retrovisor, la ve de pie, con el hace de alpaca todavía, de trigo, en la espalda. Y mira, frena otra vez, se baja y dice: señora, a ver, que yo le he dicho que se suba y que usted se pueda sentar y descansar para que usted suelte la alpaca de trigo,
la suelta en el suelo y se siente y descanse, que yo me encargo de llevarla a usted y a su alpaca. Y ella dijo, es que yo no quiero molestarla, con que me lleva a mí ya es bastante, no quiero también que cargue con lo que llevo, con el burto que también llevo, con el peso que llevo encima. Y el hombre la mira y dice, señora, pero si yo le he dicho que la llevo es porque la llevo a usted, me hago cargo de llevar a usted ya lo que va con usted, la llevo a usted y me hago cargo de quitarle el peso que lleva encima para que yo me haga cargo también y puede llevar a usted y a lo que usted lleva. Yo me hago cargo de las dos cosas, no se preocupe usted, que descanse usted que yo me hago cargo. No sé si lo habéis entendido, pero esto mismo nos pasa muchas veces a nosotros, que parecemos tontos. Si ya pusimos nuestras cargas, si ya hablamos con Dios y le hemos puesto nuestros problemas delante de Dios, porque hemos confiado en Él y sabemos que Él todo lo puede, si hemos confiado en Él y hemos depositado nuestros problemas y nuestra carga en sus manos para nosotros despojarnos de nuestro peso, de nuestra carga, de nuestros problemas, y lo hemos dejado en sus manos, es para que Dios haga cargo ahora del problema, no es para que yo ahora siga cargando con él, ya que lo he puesto en las manos de Dios, que yo siga cargando con él. Si lo he puesto en las manos de Dios, pues ahora descansa. Si tú has puesto tu problema y tu necesidad, tu debilidad o tu gran problema que tienes en las manos de Dios, pues ahora descansa en paz, come ya tranquilo, duerme tranquilo, disfruta de la vida, de tu familia, de tus hijos y confía en Él porque todo lo que está hecho, lo ha hecho Él por ti. Y en cada instante de tu vida Él va a mirar por ti, porque de no ser así, ¿para qué oraste a Dios? Como en el caso que dije anteriormente, si ya has confiado en Dios y has creído en Él de corazón y has orado delante de Él y le has puesto a Él en sus manos tus problemas, descansa en Él, olvídate ya del problema. Pero si no descansas, si sigues con el rum rum y sigues pensando con tu problema ya que lo has puesto en las manos de Dios, ¿para qué oraste entonces? Ahora tenemos que aprender a desarrollar nuestras vidas y a descansar y a poner nuestra confianza en Dios. Y para confiar en Dios, tenemos también primeramente que aprender a caminar con Dios. Ya todo está en sus manos. Ahora solo tú lo que tienes que hacer es descansar y confiar en Él. Es verdad que esta vida es una vida muy complicada, con muchos altibajos, con muchos problemas, con muchos tropiezos, pero en Dios aprendemos cosas cada día. Dios tiene planes y proyectos para ti y para mí. Dios nunca se equivoca. Él sabe todas las cosas y cuáles son tus necesidades. Si tu vida está llena de problemas, si tu vida sigue siendo un problema en el trabajo porque no tienes trabajos, si crees que te van a quitar tu casa, si crees que tu mujer que está enferma en los hospitales no tiene solución, si no tienes para pagar las facturas de la casa, el gas, el agua, la luz, y te lo van a cortar, si tu problema es que tu hijo está en el mundo de la droga o de los vicios, del alcohol, si tu problema es que tu hija o tu hijo, en el que de pequeñito le enseñaste canciones bíblicas en la escuela dominical, historias bíblicas, y ahora se ha ido al mundo y no quiere saber nada de Dios, confía en el Señor. Yo te garantizo y te aseguro que en el nombre de Dios, yo te digo hoy que como hizo Ana y como hizo Moisés y tantos otros de la Biblia que puedes buscar y mirar, hoy por la noche haz lo siguiente: híncate de rodillas
delante de tu cama y con tu corazón sincero, con toda la fe, con toda la seguridad de que Dios puede hacer milagros, derrama hoy tu alma delante de Dios, llora delante de Dios y exponle tu problema antes de irte a dormir. Y te garantizo, amigo mío o hermano mío, que mañana tú también vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Te digo por qué, porque Dios conoce tu corazón y sabe cuál es tu problema y Dios va a actuar en tu vida sí o sí, porque Él dice que no deja nunca a ninguno de sus hijos ni huérfano, ni abandonado, ni pasar penurias ni hambre. Y tú me dirás, Abraham, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué quiere decir con esto? Mira, no lo sé, no lo sé, no sé qué va a pasar, no sé lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero te digo que glóriate en Dios, porque este Dios es un Dios de cosas imposibles que las hace todas posibles. Es un Dios que para aquellas cosas que el hombre es inalcanzable, Dios la hace alcanzable y las hace posible siempre. Quiero terminar con un último versículo que habla sobre el cambio que dio la vida de Ana, de cómo era al principio lo que le ocurría y cómo termina el problema de Ana y en qué se goza luego Ana. ¿Os acordáis que Ana, pues, era una mujer que no podía tener descendencia, era estéril, y que una de las veces que fue al templo, dice que ella por su cuenta fue a orar y dice que fue porque estaba deprimida, desgarrada internamente de dolor, estaba desalentada, estaba rota de pena, dice que no comía ni dormía y que su vida era un alma en vela, ¿verdad? Siempre estaba llorando y apenada y destrozada y que Penina siempre se burlaba de ella y toda esta historia. Pues fijaos cómo cambió la vida de Ana y qué resultado y qué cambio le dio Ana a Dios en su vida. Vamos a leer un solo versículo en Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Amén. Qué bonito, qué grandeza y qué firmeza y qué alegría y qué satisfacción fue el cambio que dio, la vuelta que dio la vida de Ana, de pasar y sufrir lo que sufría, pidiéndole el deseo que ella tenía de tener un hijo, que cuando Dios le dio el hijo, Ana, el cambio que dio en su vida, fijaos cuál fue. Adoró a Dios, lo alabó, lo bendijo, lo santificó y entregó su hijo desde pequeñito para que aprendiera las cosas de Dios y lo llevó al templo para que se dedicara para toda la vida en hacer las cosas para el servicio y la gloria de Dios. Ana oraba agradeciendo a Dios todo lo que hizo por ella en su vida, todo lo que en ella más quería, Dios se lo dio. Todo lo que ella venía sufriendo en toda su vida, Dios la bendijo y la gratificó con una bendición. Dios le dio ese deseo que ella esperaba y deseaba tanto. Espero que el Señor te ayude a poder compartir y a poder aprender que en Dios todo es posible, que en la oración tiene poder, pero que no olvidemos que la oración no es para decirle a Dios lo que yo quiero que Él haga para mí, cuando yo diga y cuando yo quiera, sino que la oración es ir a Dios, llevar nuestros problemas delante de Él, confiar en Él y derramar tu alma delante de Él, abrir tu corazón en plena confianza con toda la fe y sabiendo que lo que le vas a llevar a Él, tus problemas, déjalo descansar sobre Él, que Él se hará cargo de los problemas de tu vida y tú ten por seguro que lo que sea para bien o para mal,
bendice y alaba siempre y glorifica a Dios, para lo bueno y para lo malo. En este caso fue para bueno, pero hay otros muchos casos en la Biblia que fueron para mal, pero dice la palabra de Dios que en lo bueno y en lo malo bendice al Señor en todo, y el Señor te hará y te bendecirá en el resto de tu vida. Que el Señor te ayude, te haga comprender y pueda haber sido de ayuda todo esto que hemos hablado y que hemos podido transmitir y compartir con vosotros, y que todas estas cosas que sabemos que son problemas para nosotros, en las manos de Dios tienen resultado y tienen solución. Que Él te ayude, que Él te bendiga y que Él pueda cumplir las peticiones de su corazón en tu vida. Que el Señor te bendiga, te guarde y te haga poder entender que solo Él es todopoderoso y que solo Él es el Dios creador de todas las cosas, fiel, justo y verdadero. Que el Señor te bendiga. Amén.